En esta primera participación está Ernesto Tenenbaum, un periodista que no requiere de presentación. Bienvenido a esta edición de Ahora. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a vos. ¿Cómo va? Muy bien, bueno, con expectativas para charlar con la gente de periodismo justamente y de realidad. Y sí, mañana a las 8 de la noche en el Hotel Mayorazgo nos vamos a encontrar hablando de lo que son una pasión, ¿no? Es el periodismo durante 40 años de democracia, cómo ha ido cambiando desde los 80, donde el periodismo hablaba de derechos humanos, los 90, donde hubo una actuación periodística muy combativa en la denuncia de la corrupción del menemismo, y después la grieta que se armó una vez que llegó el kirchnerismo, o sea, todo un recorrido de 40 años de pasión, de discusiones, de producción, de creatividad y de polémica, ¿no? ¿Y en qué situación nos encontramos hoy en torno al periodismo, la grieta y la política? Y el periodismo, hoy está, a mi entender, aquí en la Argentina y en muchos lugares del mundo, en un esquema de polarización que en algún lugar daña mucho al periodismo. Es decir, uno ve canales de televisión, periodistas para los cuales la realidad se divide entre el bien y el mal. El bien está de un lado y el mal siempre del otro. Y no importa lo que pase, solo se aceptan noticias en algunos canales que demuestran que el kirchnerismo es lo peor que existe y en otros que demuestran que el kirchnerismo es lo mejor que existe y viceversa. A mí me parece que el desafío de este momento del periodismo es tratar de romper con eso, ¿no? Estamos en una realidad, en un año electoral, con muchas informaciones en lo político que hemos ido observando en las últimas horas. La presencia de Cristina Kirchner en un acto, con muchas expectativas sobre si anunciaba o no si iba a ser candidata. Por el otro lado, desde la oposición, una fotografía de la unidad. Por el otro lado, hoy Alberto Fernández y Sergio Massa juntos. ¿Qué mirada tenés de las próximas elecciones, donde bueno, también se observa un crecimiento de los libertarios o de la derecha de Milei, que creo que no tiene antecedentes dentro de la historia moderna de la política argentina? ¿Qué mirada tenés en torno a esto? Mira, tengo varias miradas. La primera mirada es que se trata de un proceso electoral muy incierto. Tal vez el más incierto de la historia desde el 83 para acá. A ver, en el 83 cuando Alfonsín ganó, había cierta incertidumbre y fue una sorpresa el triunfo de Alfonsín porque hasta ese momento el peronismo nunca había perdido con el radicalismo si el peronismo podía competir en igualdad de condiciones. Entonces se suponía que iba a ser muy difícil que el radicalismo ganara, pero fue una ola impresionante. Después, en el 89, cuando compitió Menem, se veía en cualquier encuesta y en la calle también por la hiperinflación de Alfonsín que el peronismo volvía al poder. Después, cuando fue reelecto Menem, fue la única elección tripartita como la que va a haber ahora, pero eran tres partes con mucha distancia entre sí. La discusión, la incógnita era si iba a haber, en algún momento el candidato que desafiaba a Menem era José Octavio Bordón, y la discusión era si iba a haber balotaje o no. Y ganó Menem cómodamente en primera vuelta. Luego ganó De la Rúa, que también eran dos contendientes, y uno imaginaba que había cierta ventaja para De la Rúa por la crisis de convertibilidad. Después Kirchner compitió, hay una elección incierta entre tres candidatos peronistas, pero nunca pasó, como en este caso, que, por ejemplo, en el peronismo no se sabe quiénes van a ser los candidatos. Claro. Juntos por el Cambio hay dos candidatos, no se sabe quién va a ser el candidato. Por ejemplo, internas competitivas prácticamente no ha habido en la historia desde el 83 para acá. En el 83 sí, pero después hubo internas competitivas entre Menem y Cafiero en el 89, y desde entonces nunca más. Cada partido presentaba a su candidato. Bueno, en Juntos por el Cambio de interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que va a ser muy competitiva. Pero además enfrentamientos dentro de esas mismas internas. Esto es lo que también uno observa cuando va analizando un poco la realidad de estos grupos políticos o estos sectores políticos. Y después ha pasado que las fuerzas dominantes de la política argentina, que en los últimos años han sido el peronismo y Juntos por el Cambio, se han achatado mucho y ha crecido la opción de Milei. Con lo cual hay tres fuerzas que compiten, no diría en igualdad de condiciones todavía, pero sí con unas diferencias que están dentro de márgenes muy estrechos. Y si bien Milei en la mayoría de las encuestas aún aparece tercero, su crecimiento es muy evidente, y hay un elemento más que Milei, todos los votos que aparecen para el partido de Milei son para Milei, con lo cual es para un candidato. Los otros votos son de internas donde hay sumatorias, con lo cual el que gane tal vez pierda algunos votos del que perdió porque se van hacia Milei, y entonces Milei termine saliendo primero, o no, o de repente segundo. Pero también, si Milei le quita muchos votos a Juntos por el Cambio, de repente hace que el peronismo termine en un balotaje con Milei,
O al revés, si el peronismo, el descrédito que tiene el gobierno y que va a ir creciendo con el correr de los meses porque la situación económica va a ir empeorando, deriva en que sectores del peronismo vayan hacia Juntos por el Cambio porque lo ven como una opción más moderada que Milei. O sea, hay una cantidad de cruces posibles en lo que va de acá a octubre o diciembre o agosto, inclusive que son las PASO, que hoy hacen el resultado de la elección completamente impredecible. Claro. Cristina Kirchner apareció ayer, estamos hablando recién de Milei, ese crecimiento constante, él como persona, como dirigente, pero Cristina sigue manteniendo un nivel importante. De hecho, las encuestas hablan de que si fuese candidata habría alguna chance en el Frente de Todos de ubicarse dentro de las elecciones. ¿Cómo observás la actitud de Cristina, donde en sus discursos pareciese que dice que no va a ser candidata, pero todavía está abierto para el peronismo esa posibilidad que sería la única de garantizarse el triunfo? A ver, yo tengo una visión, pero son análisis, uno puede equivocarse mucho en esto. Hay una visión estructural que uno ve en una elección sobre si la gente quiere un cambio respecto a lo que hay o no. Nunca, nunca, nunca en la historia electoral argentina, salvo quizá con De la Rúa en el 2001, hubo tan mala imagen de un gobierno. Nunca. Las encuestas incluso que no preguntan sobre el gobierno, sino índice de confianza del gobierno, que es lo que se pregunta todos los meses de hace años, uno ve en un piso que nunca se perforó. Eso refleja un descontento muy fuerte de la sociedad con el oficialismo. Y me parece muy difícil de pensar, de imaginar, que el candidato, sea Cristina, que se ha peleado con Alberto Fernández, o cualquier otro candidato del peronismo, tenga alguna chance de ganar. ¿Por qué? Porque el descontento es como un río que al final encuentra su cauce. Puede dar vuelta por acá o otra, pero finalmente hay un candidato que lo expresa. Si llegara a ocurrir que porque Cristina se presenta, cosa que además es una hipótesis que hoy es fantasiosa, pero claro, si ella ha dicho que no. Si ella se presentara y llega a un balotaje con quien sea, como es la candidata del gobierno, muy probablemente quien sea le gane por una diferencia muy importante. Entonces hay una situación donde esa fantasía, de repente política es la política y la sensación, una buena campaña, ponele que llegue un balotaje, Cristina versus Milei, y el miedo a Milei haga que la gente vote a Cristina. Ese escenario es un escenario hoy impensable, pero poner que sea, a mí me da la impresión de que hoy la gente va a votar más por enojo que pensando racionalmente las propuestas. Y entonces es una opción, la de cualquier peronista, hoy muy remota. Me parece que el peronismo va a aspirar a salir en un segundo lugar para conservar partes del poder, el poder institucional que tiene, que va a ser muy exiguo comparado con cualquier momento de la historia democrática, y le va a costar llegar al segundo lugar. Hoy en día, si vos me decís, lo primero que yo veo es una situación, hoy en el punto de largada, una situación de segunda vuelta entre Milei y el candidato que surja de Juntos por el Cambio. Pero falta mucho, falta mucho. Lo que pasa es que cuando uno dice falta mucho, lo que ve es un tiempo que no va a ser favorable, va a ser más perjudicial aún para el oficialismo, porque uno ve la inflación creciendo, la pelea contra el crecimiento del tipo de cambio que se van a dar en condiciones muy adversas para el gobierno. Hay una recesión que va avanzando, pero todavía no se manifiesta en toda su intensidad. Entonces, si uno tuviera que ser frío en el análisis de las cosas, uno dice, es muy difícil, es la elección más difícil para el peronismo en toda su historia. Bien. Todo esto mañana a la hora 20 en el Hotel Howard Johnson Mayorazgo, en estas charlas periodísticas. Recordarle también a la gente que puede llegar desde la hora 20, no hay que solicitar entradas, directamente van un rato antes para poder llegar y ubicarse en muy buen lugar y bueno, aprovechar para hablar de todos estos temas y muchos más. Ernesto, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vos. Muy amable. Rescatan a un hombre que pasó 10 horas